Saludo a la distancia a Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y nuestros ojos en la agenda política. Arturo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Te extrañamos la semana pasada. Sí, mi querido Jaime, me permití tomar unos días de vacaciones y así que no pude estar con ustedes, pero muy ahora merecido. tú estás en un lugar muy turístico. Yo ando aquí también, me permití también tomarme 2 días, jueves y viernes, y estos días también, la verdad, son vacaciones, aunque tenemos que estar enlazados, pero bueno, aquí estamos. Arturo, ¿qué pones sobre la mesa? ¿Cuál es el análisis para esta semana? Mira, Jaime, hubo un evento durante la semana que tiene que ver con la firma que hace el presidente de la República ante notario público de su intención de no reelegirse. Y es un hecho muy curioso porque, bueno, en primer lugar es todo el estilo de Andrés Manuel López Obrador, es volver a utilizar esta serie de suspicacias que se han generado en relación con lo que hemos comentado por la posible extensión del mandato de Jaime Bonilla en Baja California, que no acaba de resolverse. El problema es cómo este tipo de señales y este tipo de eventos, incluso su llamado a la firma, a la votación en el Congreso de la Unión sobre la revocación de mandato, mandan señales muy encontradas y que generan dudas sobre cuáles son las verdaderas intenciones del presidente. Eso lo hace tener que firmar ante notario público que no se quiere reelegir. Y ese es lo chistoso del asunto, que ¿qué hace el presidente constantemente de manera de que la gente piense que hay algo encerrado tras de su voluntad y pudiera buscar alguna forma de permanecer en el poder? Esta vez el presidente fue muy claro. En el sentido de que se quedará hasta el 2024 y nada más, que hará lo que el pueblo le diga, pero dice una cosa que me parece más interesante. Pero si el pueblo le dice que se quede. Pues sí, ese es un poco lo que sigue en el aire, porque lo que se argumentó en Baja California en algún momento es que el pueblo estaba pidiendo que Bonilla gobernara 5 años y no nada más 2. Ese es un poco el problema. Pero dijo una cosa interesante que creo que es motivo también de reflexión. Dice en su carta: basta con 6 años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera. No tengo duda de que nos alcanzará el tiempo para confirmar consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública de México. A mí me parece que esa es quizá la verdadera nota, que el presidente considere que en 6 años va a desterrar la corrupción, la impunidad y vamos a convertir a México en una república próspera. Ahí es en donde está el problema, porque lo que seguimos viendo es pues un poco los problemas en la economía, la persistencia de la inseguridad en varias partes del país con este tipo de situaciones. Yo sé que no es culpa del presidente de que los israelíes vengan y hagan sus cosas aquí en México, pero el hecho es que en una plaza pública hay 2 balaceras y mueren gentes, y en todo el país ocurre algo similar. Y bueno, desde luego los problemas que ya se discutieron en estos meses de salud y de educación, el que el presidente firme ante notario público que con 6 años le alcanzan para desterrar corrupción, impunidad y hacer de México una república próspera, pues es quizá el compromiso mayor, que vamos a ver cómo es que lo cumple. Por lo demás, Jaime, yo creo que este asunto de la reelección y de sus intentos no van a parar hasta que no la Suprema Corte defina definitivamente que ya el intento de extensión del mandato de Jaime Bonilla no ocurrirá, pero eso todavía hará falta, todavía tenemos unos días. Esta semana que termina también ocurrió que el Congreso de Baja California hizo lo que tenía que hacer. Si se había hecho una reforma constitucional, había que consultar a los cabildos del Estado. Los cabildos del Estado dijeron que estaban de acuerdo con esa reforma, y en consecuencia pues volvió a surgir el tema de si se va a quedar 5 años o no, y seguiremos esperando a la Suprema Corte a que decida al respecto. Pero el presidente por su lado hace su juego a su manera, firma ante notario público, cosa que por lo demás
además no significa nada, eso no lo obliga a nada, simple y sencillamente el notario dice que dijo que no se va a reelegir, pero no hay ninguna vinculación jurídica al respecto, más que el honor de la palabra presidencial, pero de ahí en más pues estamos en esta situación en donde pues el presidente aprovecha otra vez para irse en contra de los conservadores, dice una cosa medio fea, dice que Porfirio Díaz es el ídolo y el guía del conservadurismo actual de los intelectuales orgánicos del régimen. Al presidente se olvida que el régimen lo encabeza él el día de hoy y que los intelectuales orgánicos del régimen, bueno, pues son aquellas personas que tienen un punto de vista que en materia de libertad de expresión pues pueden pensar como se les dé la gana y decir lo que se les dé la gana en un México de libertades que yo supongo debe ser parte de la Cuarta Transformación. Oye, Arturo, pero entonces, deteniéndonos un poco en el tema de Bonilla en Baja California, ¿qué debemos esperar? Porque la Suprema Corte de Justicia bateó, bueno, permíteme utilizar el término, no aceptó lo que algunos alcaldes habían llevado al Pleno de la Suprema Corte sobre esta situación porque señalaban que aún no se consumaba el acto porque no se había publicado en la Gaceta Oficial. Vaya, que faltaba todavía que fuera un hecho. ¿Qué debemos esperar en torno a ese tema? Que se consuma el hecho, es decir, hay la reforma que está objetándose. Oye, ¿y por qué actuaron así los alcaldes? ¿No sabían o se adelantaron, se aceleraron? Pues sí, yo creo que se adelantaron, por eso a veces me preguntan, es que ¿por qué los partidos no han presentado ante la Suprema Corte esto? Porque el acto jurídico como tal no ha terminado. Una cosa es ya que entiendo. Haya una iniciativa, un Congreso que vota, pero se consuma la reforma constitucional cuando el gobernador publica en la Gaceta Oficial la reforma, cosa que no ha hecho el gobernador de Baja California. Cuando esto se consuma, ya sea porque él lo publique o porque el Congreso del Estado lo publique, entonces es cuando procede interponer ante la Suprema Corte un procedimiento y la Suprema Corte tendrá tiempo. Yo calculo que nos llevará todavía en un extremo hasta un mes resolver, en virtud de que el nuevo gobernador tomará posesión el 1 de octubre, hay tiempo suficiente para que la Suprema Corte resuelva, decida y no haya mayor inconveniente. Pero por lo pronto se mantienen esta situación de inseguridad e incertidumbre y el presidente es atacado y en consecuencia responde con la firma ante el notario público de su intención de no reelección. Y como has visto, lo que ha señalado la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el propio subsecretario Ricardo Peralta, que ahí tienen dos visiones diferentes en torno a una misma situación o a un hecho que está ocurriendo en Baja California. En efecto, mira, hay un dilema que es cierto que tiene que resolver también la Corte. Se trata de un Estado que es soberano y tiene una Constitución y tiene un Congreso facultado para modificar la Constitución. Ahí empezó toda la historia. El problema es que las constituciones de los Estados no pueden contravenir el espíritu de la Constitución General de la República y ahí es en donde está el debate. Si el Congreso del Estado podría hacer una reforma que extienda el periodo de un gobierno que apenas va a tomar posesión cuando ya sabemos quién es el gobernador. Un poco lo que ocurre es que no puedes hacer una reforma legal que te beneficie a ti mismo. Ese es un poco lo que está en duda y además hay muchos precedentes al respecto. Por eso es que se argumenta que la reforma no es constitucional. Además se trata de una reforma a un artículo transitorio de la Constitución del Estado de Baja California. Todos esos elementos implican que se consume el acto para que entonces se haga el análisis ya detallado de la constitucionalidad y en consecuencia la Corte determine lo que yo creo que va a ocurrir, que no procede esa extensión de mandato. Pero bueno, en todo caso, la ministra secretaria de Gobernación ya expuso su punto de vista. El propio presidente dijo ahí entrever que no le gustaba el asunto. Hay muchas voces dentro de la academia y dentro de la parte intelectual que obviamente rechazan este tipo de interpretación, pero obviamente también hay gentes que están promoviendo el acto y son las gentes que bueno finalmente fueron los inspiradores de esta extensión de mandato, que lo han intentado hacer ya en 2 o 3 ocasiones y que han
enfrentado ya algunos tribunales, como por ejemplo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dijo de entrada que no se podía llamar a una elección en ese sentido para 5 años, sino para lo que dice la Constitución, que son 2 años de mandato. Oye, Arturo, rápidamente, ¿y el gobernador electo, porque ya es gobernador electo, no pone en riesgo su triunfo con todo esto? Yo creo que no, su triunfo está garantizado por la votación de la mayoría, pero lo que sí es que va a iniciar su gobierno en medio de una seria polémica. Yo estaba justamente por allá en Baja California y lo que la gente le comenta a uno es que, bueno, primero ganó Bonilla porque ganó Morena, no porque sea una gente extremadamente popular allá. Tuvo una mayoría de voto, pero con una participación electoral del 29% apenas, lo cual lo pone muy por abajo de los estándares de legitimidad como para intentar una cosa de estas. Claro. En consecuencia, bueno, pues sí hay un debate abierto, va a tener que ser la Corte, no queda otro remedio quien decida este asunto. Pues Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, muchas gracias, siempre valoramos mucho tu participación y tus comentarios. Fuerte abrazo, Arturo, excelente fin de semana y pues a recuperar la actividad ya para mañana lunes. Desde luego que sí, aquí estaremos. Un abrazo. Gracias, Arturo Sánchez Gutiérrez.